Aleluya. Y vámonos ahí a Primera de Pedro 2:24, amén. Primera de Pedro 2:24. Cristo vive. Léalo, ¿verdad? Detenidamente. Aleluya. Cristo vive. Vamos a leerlo todos en el nombre del Padre. Primera de Pedro 2:24. Aleluya, Cristo vive. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Todos. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Oremos. Gracias, Padre amado, Padre bendito. Mira, Señor mi Dios, tú nos recuerdas, ¿verdad, mi Dios, que ahí en la cruz, en un madero, Señor, tú fuiste crucificado. Ahí llevaste todos nuestros pecados, cargaste con todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades. Fuimos salvos, fuimos sanados, mi Dios. ¿Cuánto no hiciste ahí en la cruz del Calvario por toda la humanidad, Señor mi Dios? Pero es al que cree, dice tu palabra, al que cree. Gracias te damos, mi Señor, mi Dios. Bendícenos, ayudas en este mensaje, mi Dios, que lo expongamos conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, mi Dios. Abre nuestros labios, seas tú quien hable y no el hombre, mi Señor, mi Dios. Alimentanos en un sentido espiritual, Dios mío, que salgamos contentos, gozosos, alegres de este lugar, mi Dios. Siempre, Señor, mi Dios, estando en acuerdo con tu palabra, haciendo las cosas que tú nos mandas, principalmente la predicación. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Santo de Israel. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, como tema el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros siempre estamos leyendo, ¿verdad?, en la palabra del Señor, ¿no? Llegamos a estos pasajes, oímos incluso también predicaciones, ¿verdad?, por allá en el internet, ¿verdad?, videos, no sé, sobre este mensaje, el mensaje de la cruz, el Cristo crucificado. Pero en verdad hemos entendido, comprendido lo que el Señor hizo ahí en la cruz, verdaderamente lo que pasó, qué sucedió ahí en ese momento, ¿sí? Cristo, ¿verdad?, dijo ahí unas palabras, las exclamó, ¿verdad?, gritando, ¿verdad? Muchos dicen, es la misma palabra, clamando a gran voz. Entonces, es algo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que discernir, ¿verdad?, con la iluminación del Espíritu Santo, lo que dice ahí verdaderamente la palabra con respecto a ese sacrificio que hizo Cristo. Y le digo, todo lo que hizo por nosotros, y qué tan agradecidos estamos nosotros por ese sacrificio que hizo Él. Digo, si estamos agradecidos, ¿verdad?, si hemos entendido ese mensaje de la cruz, va a haber grandes cambios en nosotros, ¿verdad? Y yo estoy escuchando aquí, digo, esos testimonios, cómo el Señor ha cambiado nuestros corazones, ¿verdad? Ya no somos nosotros, sino es la otra persona, ¿verdad?, que está a nuestro lado. Amén. Amén. Nuestro prójimo. Y gracias a Dios le digo, y voy a seguir, y vamos a seguir viendo cosas en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad?, las de ustedes, y es para testimonio, digo, porque yo agarro esos testimonios incluso, ¿verdad?, para predicar, para darlos por otro lado, que unas personas a las quienes estoy dando el mensaje, se utiliza todo este tipo de cosas que ustedes hablan aquí también. Uno de mis hermanos dijo para allá esto, mire cómo el Señor lo utilizó, amén. Entonces, todo es bendición espiritual, digo, para nosotros, para la iglesia, porque no se quede ahí, siempre venga, se idea aquí el testimonio, algo que el Señor le haga sentir en su corazón, venga y délo, no se quede, le digo, callado, porque si se calla, dice que aún las piedras van a hablar, ¿sí? Tiene usted la oportunidad, mejor hable, no deje que otros lo hagan por usted. Cristo vive. Amén. Aleluya. Dice, ¿verdad?, quien llevó en nuestros pecados, nuestras iniquidades, ahí dice, en los pecados, en su cuerpo, sobre el madero, ¿sí? Él recibió, ¿verdad?, el tremendo castigo que teníamos que recibir cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros lo recibió Él, ¿sí? Teníamos que pagar nosotros, teníamos de alguna manera que ser enjuiciados, por decirlo así, ¿verdad?, y pagar con el castigo. En aquel tiempo, Dios ideó la forma, ya lo sabemos, ¿no?, ese animalito, ¿verdad?,
lo que usted tenía que pagar también el castigo, la ira de Dios sobre usted. Ese animalito también, ¿verdad? En el Antiguo Testamento pagaba, ¿sí? Pagaba por lo que usted había hecho. De igual manera sabemos, ¿verdad?, que Cristo pagó por los pecados de toda la humanidad, todo lo que hicimos, y sabemos nosotros que hicimos cosas tremendas, ¿sí? Tremendas delante de Dios, que tienen que recibir, ¿verdad?, de alguna manera a la persona, decimos así, justo castigo. Pero gracias a Cristo, ¿verdad?, Él nos libró de ese castigo que merecíamos. Únicamente es creer en Él, ¿verdad?, aceptarle como Salvador y caminar dentro de su voluntad, bajo su voluntad. Amén. Amén. Esa es la manera, esa es la forma como el Señor nos estableció, la manera que podemos llegar a Él y cómo ser librados de lo que viene. Dios puede perdonar, amén, lo sabemos, pero aquel que le ha aceptado, aquel que muere sin Cristo, que se le predicó el Evangelio, y sabemos que al final de los tiempos la mayoría de gente va a estar ahí, Dios no los va a perdonar ya, hermano. Van a recibir el castigo que habla la palabra de Dios por no haber escuchado, no haber hecho caso al mensaje. No va a haber perdón. Dios es justicia, dice, y si Dios es un justo, no va a pasar por alto algo que la gente hizo, ¿verdad?, algo en la cual la gente no quiso arrepentirse también. Aquí humanamente tenemos tribunales que de alguna manera lo juician a uno, ¿verdad?, un delincuente que se le decidía, ¿verdad?, por ahí los dejaron salir, ¿verdad?, en su primera ocasión, arrepiéntete, no sigas haciendo esto, lo otro, se les dio instrucción, todo eso, y sacaron a mucha de esa gente y siguió en lo mismo, lo sabemos, ¿verdad? Los toman, los agarran, y unos, ¿verdad?, por la justicia que es dada en ciertos estados, los llevan hasta la muerte, hasta la silla eléctrica. El justo castigo por no haber hecho caso, porque continuaron en sus delitos y pecados también. ¿Sí? La ley también aquí, ¿verdad?, son que están impuestas por el Señor, también castiga y castiga duramente, pero es puesta por el Señor. Se hace el Señor ahí también. Entonces, todo aquel que llegue delante del Señor sin haber aceptado a Cristo, aun cuando no estaba Cristo, lo sabemos, ¿verdad?, la naturaleza humana, ya conocemos lo que es bueno, es malo, sabemos, ¿verdad?, apartarnos del mal, lo que es iniquidad, pues de acuerdo, ¿verdad?, a lo que nos dicta nuestro corazón, se guiaba la persona. Entonces, de esa manera el Señor hay que van a hacer pero los que continuaron haciendo el mal a unas sabiendas que algo les dictaba su mente, su corazón, Dios no va a perdonar, hermanos, va a actuar y de una manera tremenda. Y vemos, ¿verdad?, incluso aquí todavía en la gran tribulación, ¿verdad?, que se viene, el Señor va a descargar, ¿verdad?, su ira. Amén. Y todavía para completar el castigo eterno en el lago de fuego. ¿Sí? Cristo vive. Amén. Es algo tremendo, le digo, lo que viene para el hombre. Tenemos que recapacitar y ver qué estamos haciendo con nuestra vida y qué hemos hecho, ¿verdad? Cómo hemos predicado el Evangelio, cómo hemos recibido este mensaje de salvación, que es a través de la cruz del Calvario, ¿sí? Lo que hizo un hombre por todos nosotros, ¿sí? Y lo comprendimos, lo entendimos bien, pues vamos a verlo, ¿verdad?, a través de este mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces nosotros podemos ver que muchos predican, ¿verdad?, que el diablo, ¿verdad?, predican así, y yo me acuerdo que yo sí lo escuché en predicaciones, lo escuché en mensajes, ¿verdad?, que el diablo llevaba al Señor Jesucristo, ¿verdad?, a la cruz para que Él de alguna manera, ¿verdad?, fuera derrotado. Así se carcajeaba, se reía ver a Cristo en la cruz ahí pues derrotado, crucificado, ver al Señor supuestamente que había fallado. Muchos decían así, daban ese tipo de mensaje y se carcajeaban. Incluso yo les comenté, ¿no?, que ahí en el instituto todavía un maestro que nos enseñaba le dijo, ¿verdad?, al instructor también, ya algo no te vi que estamos, que de la misma manera como escuchábamos ese mensaje, le digo, si yo dice, me imagino, decía, la cara de Satanás, dice, ver cómo se carcajeaba del Señor Jesucristo, ¿verdad?, y que vio cómo llegó ahí a la cruz del Calvario. Se queda el maestro viendo así, ¿cómo? Dice, así no es. Y si nosotros vamos a la Biblia, pues nosotros podemos ver que sabemos que no fue así, pues el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Fue todo lo contrario, o sea, él sabía completamente lo que iba a ocurrir si Jesús llegaba a la cruz del Calvario. O sea, él trató más bien de impedir todo, ¿sí?, de impedir que llegara a la cruz.
Y sabemos desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hasta todo el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue de Cristo para acá, ¿verdad? Todavía se puede decir que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo lo que sucedió con Herodes, y cuando mandó matar a los niños. Entonces sabía que si llegaba él a la cruz, sería su derrota, la derrota de Satanás más bien, ¿verdad? Entonces a través de la Biblia hay pasajes que lo muestran, lo estamos diciendo, ¿verdad? Todo este sacrificio que Jesús hizo no fue en vano, ¿sí? No fue en vano. Entonces, la muerte vemos ahí, ¿verdad? Para checar. Está ahí en Mateo 13, 18, de los infantes, ¿verdad? En tiempos de Herodes, lo nombré ya. Entonces, Satanás dijo, ¿verdad? Sabe muchas cosas. Yo ya le dije que el Señor hizo un ser tremendo, ¿sí? Que sabe muchas cosas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que estar entendidos contra quién estamos peleando, ¿sí? Entonces, fíjense, los últimos pasajes dicen ahí, ¿verdad? De ahí del 13 al 18, será el 17 y el 18, dice que Herodes, ¿verdad? Entonces cuando se vio burlado por los magos, ¿verdad? Se enojó mucho y mandó matar a todos los menores de 2 años que había en Belén y en todos, ¿verdad? Sus alrededores, porque pensaba, ¿verdad? Que ahí estaba el Mesías, que ahí estaba el Cristo, ¿verdad? 2 años, dice, ¿verdad? Antes, después también. Entonces, es algo tremendo, ¿verdad? Lo que el enemigo hace. O sea, él sentía, ¿verdad? Que tal vez lo iban a destronar, que le iban a quitar el trono, que ese personaje que había nacido, todos lo iban a apoyar, el mismo pueblo, y que él iba a ser restituido, porque a él le habían puesto también como rey. Entonces, no vemos que solamente es él, sino que es Satanás el que estaba detrás de todo esto, ¿sí? Porque él no quería de alguna manera, ¿verdad? Que el Señor llegara también allí a la cruz. Entonces, conforme al tiempo que había inquirido, ¿verdad? De los magos, dice que entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, ahí en Jeremías 3:15, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque, dice, ¿verdad? Perecieron. Amén. Algo tremendo, ya desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya estaba la profecía, lo que iba a suceder en esos tiempos, pero todo con motivo, ¿verdad? A que no llegara el Salvador a la cruz del Calvario, ¿sí? Para que hiciera el sacrificio en beneficio de todos nosotros. Cristo vivo. Entonces también el enemigo, ¿verdad? Detrás de esta matanza. Es la tentación también, ¿verdad? De Jesús, lo sabemos. Ahí Satanás hace en la tentación de Jesús, Mateo 4, del 1 al 11. ¿Verdad? Ahí vemos nosotros, claramente, si ya lo hemos leído, es Satanás intentando que Jesús, ¿verdad? Le obedeciera de alguna manera, ¿verdad? Y le adorara también. Al no poder hacerlo, ¿verdad? Lograr que Jesucristo accediera a lo que él le pedía, dice el versículo 11, ¿verdad? Que el diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le servían, amén. Él venció, ¿verdad? Ahí cuando con las piedras, ¿verdad? Que se convirtieron en pan, dijo, cuando digo que los subió al pináculo también, aleluya, cuando le mostró todos los reinos de la tierra, ¿verdad? Si postraron a ver, mira todo lo que te daré, ¿verdad? O sea, ahí el diablo tentándola para que accediera a que él le adorara a él, y él es todo lo contrario, ¿verdad? Escrito está, dice, ¿verdad? Que solo al Señor adorarás y solo a él le servirás. Cristo vive, ¿verdad? Gracias a Dios, por digo que ahí el enemigo, ¿verdad? Está haciendo toda clase de intentos por destronar al Señor Jesucristo, porque no llegara a la cruz, para que él no tomara las llaves para salvación nuestra, ¿verdad? Sabemos que él lo descendió, bajó hasta los infiernos, ¿verdad? Y le quitó, le arrebató lo que el enemigo había de alguna manera obtenido, pero porque el hombre mismo se lo entregó, se lo dio, ¿sí? Amén. Al hombre le entregó el Señor todo, ¿verdad? Que sojuzgara la tierra, que estuviera sobre toda la creación. Pero el hombre con el pecado le entregó a Satanás todo. Pero el Señor lo recuperó, lo sabemos. Amén. Gloria a Cristo. Entonces, el enemigo ahí detrás de todo esto. Y nosotros, fíjense, de alguna manera no hemos valorado, no hemos entendido lo que verdaderamente significa su muerte, lo que significa la cruz, ¿verdad? Haber sido crucificado. No lo sabemos, muchos de nosotros, en realidad. Y lo decimos porque si lo entendemos, lo comprendemos. Le digo, nosotros verdaderamente seríamos bien agradecidos con el Señor. Seríamos nosotros, nos dolería lo que le pasó ahí, lo estaríamos viendo que me hubiera pasado a mí, ¿verdad?
entonces yo sería otro completamente, y yo, ¿verdad? Por el fruto ya les dije, ¿verdad? Nos destacamos qué clase de cristianos somos, ¿sí? No lo hemos entendido porque seguimos actuando de alguna manera igual, ¿sí? No queremos entender, no queremos cambiar, no hemos leído y releído. Señor, ilumina, que entienda, comprenda tu mensaje, que llegue a mi corazón, que tú me cambies, me transformes, renueves esta mente, ¿verdad? No sé, o sea, que así se lo pidamos de todo corazón, y que nosotros lleguemos, le digo, ¿verdad?, a esa estatura de ese varón que es Jesucristo. Entonces, fíjese, Cristo, ¿verdad?, de alguna manera, también, cuando estaba ahí en la cruz, pronunció también estas palabras, como dije ya, ahí dando grandes voces, no sé, gritando, Elí, Elí, lama, sabactani, ¿verdad? Que traducido es, dice la palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Sí? Esas palabras verdaderamente hemos entendido qué fue lo que el Señor le estaba diciendo al Padre Celestial, por qué se lo decía, qué había detrás de esas palabras, de ese sufrimiento que él estaba sintiendo, por qué el Padre Celestial lo abandonó, o sea, lo dejó ahí. Lo está diciendo la palabra del Señor, fue abandonado. ¿Sí? Vamos a ver, ¿verdad? Aleluya. Entonces, muchos también, otros dicen que el Padre Celestial no quería también, allí en la crucifixión de Cristo, ¿verdad?, no quería mirar, ¿sí? No quería mirar lo que iban a hacer con su Hijo, ¿sí? Y se fue de ahí para no ver, porque le dolía pues lo que le iba a pasar al Señor Jesucristo, ¿verdad?, la agonía que iba a pasar, que iba a sufrir, ¿sí? Porque no podía hacer nada. Que el Padre Celestial mejor se retiró, lo abandonó, ¿sí? Y también esto que predican, pues sabemos que no es cierto, ¿sí? O sea, son puras cosas pues que el hombre a veces trae a su mente, ¿sí? a su corazón, por falta pues de que nosotros, le digo, ¿verdad?, tenemos que pedir dirección al Señor en todo, en la Escritura, cuando a la hora de que la leemos. Entonces, cuando estaba en la cruz pronunció estas palabras, ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces, la palabra también significa esto, desamparado, abandonado ahí. Entonces el Padre Celestial lo desamparó. Significa, abandonó, ¿sí? Lo rechazó, oiga bien, lo dejó. Rechazar no es lo mismo que abandonar, ¿sí? No es lo mismo. Si te rechaza a alguien es porque, pues ahora no te quiero ni ver, ¿sí? Por algo. Entonces, algo muy fuerte, ¿verdad?, de un padre hacia un hijo a punto de morir. Fíjese, o sea, lo que pasó ahí en ese momento, ¿sí? Algo fuerte, ¿sí? El Señor Jesucristo clamando, pidiendo, ¿verdad?, y un padre abandonando, ¿verdad? Usted está en la situación de padre también. Entonces, fíjense, aquí el verdadero significado de todo lo ocurrido ahí en el Gólgota, ahí en ese lugar de la calavera que le llamaban. Efectivamente, dice, Dios el Padre no podía mirar, no podía ver, ¿verdad?, a su unigénito Hijo, ¿verdad?, el único, lo sabemos. Entonces lo desamparó al Señor Jesús, ¿verdad? Lo rechazó, lo abandonó, o sea, en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Pero ¿por qué hizo esto nuestro Padre Celestial? Un Dios de amor, un Dios de misericordia. Es algo fuerte, digo, lo que hizo Dios Padre ahí también, ¿sí? Pero hay un porqué, le digo, sí, hay un porqué. Fíjese, el Salmo 22, 1 al 8, ahí encontramos la respuesta, ¿sí? Y lo voy a ver también, lo voy a checar, ¿verdad?, ahí junto con ustedes. Busque el Salmo 22, aleluya. Es algo tremendo, le digo, que si nosotros vamos a la palabra, el Señor nos muestra también ahí cosas tremendas. Fíjese, se lo voy a ir leyendo del 1 al 6. Al 7, dice, esas son palabras aquí, ¿verdad?, proféticas también, el Señor Jesús hablando en otra manera ahí, ¿sí? Cuando estaba ahí en la cruz. Dice el 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación?
Y de las palabras de mi clamor. Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor. Fíjense cómo a manera de pregunta lo está diciendo el Señor Jesucristo ahí, ¿sí? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Qué estaría pasando ahí el Señor Jesús? Amén. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Se fija ahí cómo clamó el Señor en ese momento, ahí en la cruz? Fíjese, hay más cosas, ¿verdad?, que nosotros no sabíamos y que lo desvela la misma palabra del Señor. Todo lo que Él habló en ese momento, lo que dijo, ¿verdad? Como le clamaba ahí al Padre Celestial. Él sufrió el desamparo, el que sufrió el desamparo del Señor es algo terrible, y al final de los días, de los tiempos de la muerte, lo va a experimentar también el hombre. Lo que es verdaderamente el desamparo, estar fuera de la presencia del Señor, algo terrible. El Señor nos lo muestra aquí, sí, con esas palabras, y que aún así no lo podemos discernir nosotros, no lo podemos como entender, comprender, ¿sí? Porque, le digo, Él solamente estuvo en esta situación. El que esté en la situación para ser arrojado al lago de fuego va a entender esa situación. Que nosotros mejor no sepamos qué es eso, hermano, la separación del Señor, ¿sí? El Dios con el hombre. Amén. Amén. Y algo, le digo, tremendo pues ahí. Entonces, fíjense, la queja de Jesús es esta, ¿verdad? La queja que estamos viendo aquí en el 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? O sea, quejándose ahí el Señor en esa es la queja. Desde los inicios, fíjense, de la humanidad, en todos los tiempos, según estos pasajes, lo leímos ahí. Cuando un hombre justo clamaba a Dios, lo leímos, ¿no? Cuando un hombre justo clamaba a Dios, Él lo escuchaba, ¿verdad? El Padre Celestial respondía, ¿verdad? Salía siempre en su ayuda. En otras palabras, Cristo le dice, tú siempre los has librado, los has salvado, pero a mí, yo tu hijo, clamo, ¿verdad?, desde esta cruz, ahí clavado. ¿Por qué no me escuchas? Ese era su clamor, ¿sí? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me desamparas, ¿verdad?, en estos momentos? O sea, diciéndole el Señor ahí al Padre Celestial. ¿Por qué? O sea, el Señor se preguntaba al Señor Jesucristo, ¿por qué? Como que Jesús de alguna manera, como que no esperaba, ¿verdad?, el desamparo del Padre Celestial, como nadie de nosotros lo espera, ¿sí? Entonces, pero Él lo sabía, ¿sí? El Señor lo sabía. Experimentarlo es otra cosa, hermanos, el desamparo del Padre Celestial. Entonces, estar fuera de su presencia, ¿verdad? Estar fuera, desconectado de la fuente de vida, es otra cosa completamente. Y que no la experimentemos nadie de nosotros. En el nombre de Jesús, que todos lleguemos, hermanos, ante su presencia a través de ese sacrificio que Él hizo. Que lo aceptemos, amén. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias porque pues fuiste a la cruz del Calvario, ¿verdad? Gracias por... O sea, no lo entendía, o no lo entiendo, no lo comprendo, pero házmelo entender, Señor. Házmelo entender. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué me has desamparado? Si nosotros leemos las palabras detenidamente, ¿verdad?, encontramos la respuesta. Y la respuesta también es esta, ahí según el versículo 3. Es esta. Dice, ¿verdad? Porque tú eres santo. Amén. Dice la Biblia que nada inmundo va a entrar en su reino. Y el Señor Jesucristo en ese momento, ¿con qué estaba cargando? Con toda la iniquidad, todos los pecados de todo el mundo, ¿sí?, habidos y por haber, ya les he dicho, en ese momento. Pero tú eres santo, dice. Y dice ahí, ¿verdad? Y fíjese, y ahí el 6 dice, el versículo 6 también dice,
mas yo soy gusano y no hombre. ¿Sí? ¿Cómo fue tratado el Señor Jesús? Como un hombre. ¿Quién tenía que recibir el pescado? Usted. Lo tenía que recibir yo. Como un hombre cualquiera que no aceptó, estaba ahí recibiendo, ¿verdad?, el Señor Jesucristo toda la ira del Señor ahí en ese momento. Nada que se fue, nada que se volteó, nada que le dolió. El Señor, así como le va a pagar a cada uno de los que no quieran, así pagó el Señor Jesucristo por nosotros, dice allí en la cruz del Calvario. ¿Lo alcanza a entender? ¿Lo alcanza a comprender? Amén. Pero tú eres santo, ¿verdad? Mas yo soy gusano. Jesús, el santo de Dios, tentado en todo, pero sin pecado. Pero llegó a ser pecado, ¿verdad?, la cosa que Dios más aborrece y condena por causa de nosotros, por causa de usted y por causa de mí. Se hizo pecado, ¿verdad? Lo sabemos. Tú eras el culpable, yo era el culpable. Amén. Amén. Mas no él, mas no él. Amén. Démosle gracias por todo. Fíjense, entre Dios y los hombres había un gran distanciamiento, y esto lo hemos hablado también, ¿verdad? Un abismo bien grande, ¿verdad? Un abismo nos separaba de la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué es un abismo? Usted lo sabe, ¿verdad? Así humanamente, ¿verdad? Cuando lo llevan a un precipicio, todo esto es un abismo y eso queda corto, decimos, ¿verdad? Algo por donde no se puede bajar, no se puede pasar, no puede cruzar usted al otro lado, a menos que haya un puente, a menos que lo cruce alguien en un avión, al otro lado, ¿amén? Pero menos no lo puede brincar, no lo puede dejar pasar. Y Jesús fue ese puente, ¿verdad?, para nosotros poder pasar ese abismo, poder estar del otro lado, ¿sí? Y poder llegar al Padre Celestial. Cristo vive. Amén. Entonces alguien tenía que morir y fue Él. Ahora Jesús, ¿verdad?, en ese momento estaba, ¿verdad?, muy lejos de la presencia favorable de Dios el Padre, ¿sí? Muy lejos estaba el Señor en ese momento. Entonces dice, en la eternidad, ¿verdad?, y desde el inicio de todos los tiempos, antes de la creación, ellos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno en propósito y mente. Siempre ha sido uno ellos. Amén. Cristo vive. Dice aquí lo que le estoy diciendo. Ellos son, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerle hasta la crucifixión. Son y eran una armonía perfecta. Amén. Pero fíjese por qué estoy diciendo estas palabras, ¿verdad? Reinando en gozo, en alegría, en paz, ¿verdad? Ellos tres. Pero en la cruz, esa comunión, ese gozo, esa paz, esa armonía, se vino abajo, se rompió en esos momentos, porque Él, el Señor Jesús, el Hijo amado de Dios, llevaba en ese momento nuestros pecados, ¿sí? Sufrió la separación. Esa armonía que llevaban los tres se rompió en ese momento por causa de todos nosotros. Es lo que quiere el Señor que entendamos, ¿sí? Hasta esa armonía se rompió también entre ellos por causa de nosotros, ¿sí? Sabemos, ¿verdad?, que todo está bien, pero hubo un momento que por causa de nosotros ocurrió todo esto. Entonces les digo, no hemos de darle gracias al Señor. Aleluya. Dios no podía mirar a su Hijo porque Él, ¿verdad?, llegó a ser pecado, lo estamos viendo. Llegó a ser una maldición, ¿verdad? Yo era esa maldición. Cristo vive. Era una maldición para Dios antes de mi conversión. Aleluya, que quede claro también. Al igual que usted, ¿verdad?, éramos maldición también. Pero gracias a Cristo ya no somos esa maldición para el Señor. Dios, ya le dije, Él no nos quería mirar también a nosotros, no nos quería ni ver, no quería nada con nosotros, nada, o sea, ¿verdad?, alejados, lejos. Pero Cristo, Él fue el que hizo esa cruz, intercedió por nosotros para poder nosotros llegar a Dios, al Padre. Fue ese puente. Él se ofreció, amén. Dios, ¿verdad?, el Padre no lo obligó a nada, Él se ofreció. Ideó ese plan, ¿verdad?, ideó ese plan para de alguna manera. Yo voy, heme aquí, Señor, ¿verdad? Entonces, para salvarnos, Él tuvo que morir y ser separado de la presencia misma de Dios, amén.
abandonado, lo estamos diciendo, ¿verdad? En otras palabras, abandonado de la presencia de Dios. Entonces, fíjese, ratificando esto, cuando Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, su comunión con el Padre, ¿verdad? Fue acabada, fue destruida en ese momento. Llegó a ser pecado, maldición, y Dios, ya dijimos, no puede, ¿verdad? Ni siquiera mirar un poquito el pecado porque Él es santo. Amén. Resumiendo lo que hemos dicho ahorita. Entonces, Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Por causa del pecado, éramos malditos también. Versículo 13, mas Cristo dice, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Cristo vive? Fíjense de qué manera, ¿verdad? Nos habla ahí Dios mismo, ¿verdad? A través de estos apóstoles, ¿verdad? De alguna manera, el Señor, ¿cómo nos veía? ¿Verdad? Éramos una maldición para Él, ¿sí? Así Cristo pasó con maldición. Dios lo vio también de esa manera, ¿sí? Lo vio así, Dios Padre. Cristo llevó nuestro pecado, lo están diciendo. Entonces, toda la maldición, ¿verdad? El enojo, el aborrecimiento de Dios era contra nosotros, ¿sí? No para Él. Entonces, Cristo se merece toda la honra, la gloria, hermanos, la alabanza por lo que hizo. Dios se dirigió, ¿verdad? El Padre, Dios el Padre se dirigió a Él, no a ti, no a mí, ¿sí? Tú quieres pagar por ella, ¿verdad? Tal vez le dijo. Entonces, estas van a ser las consecuencias, ¿verdad? Y Dios Padre, viendo todo lo que iba a pasar también. Cristo aceptó, lo ven, ¿verdad? Supo que iba a morir, no tuvo miedo a esa crucifixión, ¿verdad? No tuvo miedo a los clavos también, como unos piensan también, y predican también incluso, ¿verdad? Cuando Él estaba ahí en el huerto, ¿verdad? Cuando dijo, si quieres que pase de mí esta copa, cuando ni siquiera está hablando de esa situación, pues, de que estaba Él de alguna manera tratando de evitar, ¿verdad? El sacrificio ahí en la cruz del Calvario, que no fuera llevado, pues, ¿verdad? A esa situación. No era eso. La copa significa otra cosa, y investiguenlo también allí en su casa. ¿Qué significa, verdad? Una copa normal. O sea que a veces muchos se predican conforme los va llevando la lectura, piensan, creen, ¿verdad? Y de alguna manera que significaba eso, ¿verdad? Que Cristo no quería ir a la cruz. Si quieres, ¿verdad? Señor, si puedes evitarlo, pues mejor, ¿verdad? Como que piensan ahí, pero no es cierto, no fue eso. Cristo aceptó el estar ahí ya desde antes de la fundación del mundo para salvación de todos nosotros. Ideó ese plan, y ese plan se llevó a cabo al pie de la letra. ¿Eh? Él en ningún momento dijo no, ¿verdad? Tuvo miedo a todo lo que iba a pasar, a acontecerle. Entonces, como si Cristo, ¿verdad?, quisiera evitar todos esos sufrimientos, ¿verdad?, al ser crucificado, y no fue así. Entonces, Él sabía que iba a estar separado de esa presencia de Dios. Toda la ira de Dios, ya dije, que venía, ¿verdad?, hacia nosotros, sobre nosotros, lo que deberíamos recibir, ¿verdad?, lo recibió Él. Amén. Entonces, fíjense, de alguna manera, yo ya les dije también ahorita hace un momento, toda la ira de Dios que nosotros deberíamos recibir en el lago de fuego y por toda una eternidad nos fue quitada, fuimos librados, ¿sí?, de esa situación por Cristo Jesús, porque era eterno en un lago de fuego que nos hace ver ahí el Señor ahí. Para Satanás principalmente, ¿verdad? Pero ahí todos los que no quisieron también recibirle al Señor Jesús, lo dice la misma palabra. Amén. Pues que nos demos cuenta hacia dónde íbamos por toda la eternidad, encerrados ahí completamente en un lugar, olvidados. Dice la Biblia también, ¿verdad? Fíjense, pero Jehová, ¿verdad?, quiso quebrantarlo, pero Jehová quiso quebrantarlo, y estuvo él, ¿verdad?, bajo la ira de Dios, estuvo desamparado, abandonado. Dios de alguna manera, ¿verdad?, como que le dio la espalda. Él pasó por la ira para salvarte, ¿verdad?, de la ira también. Amén. Él pasó la ira para salvarnos de lo que venía para nosotros. Entonces, fíjense, también vamos a ver ahí, ¿verdad?, de Abraham, ¿verdad?, sacrificando también a su hijo de alguna manera, ¿sí? Pero sabemos, ¿verdad?, que no se dio así. Entonces, sacrificar también, ¿verdad?, a su único hijo, amén, Isaac.
Si hemos entendido esta historia verdadera cuando la hemos leído, como que tal vez no, fíjense. Al momento también del sacrificio, ¿verdad? Nosotros vemos que Dios le dijo, ¿verdad? Que se detuviera también ahí, ¿verdad? No lo dio, pues, ¿verdad? De alguna manera, porque el Señor lo detuvo al momento de que ya iba a hacer el sacrificio. Pero qué bueno, ¿verdad? Que Abraham siguió disfrutando de su hijo, lo tuvo con él, lo disfrutó, lo amó, como nosotros, ¿verdad? Si amamos, queremos mucho a nuestros hijos, los disfrutamos aquí, ¿verdad? No queremos que nada los pase, los guardamos, ¿verdad? Tratamos de llevarlos para allá y para acá y librarlos de todo peligro, ¿verdad? Que no les vaya a pasar, que no vayan a morir. De alguna manera, ahí fue librado también el hijo de Abraham, Isaac. Pero lo que destaca, hermanos, ahí la palabra del Señor, que esta historia continúa, no terminó ahí, ¿sí? Miles de años después, ¿verdad? Dios puso a su Hijo único en sacrificio vivo, amén. Dios, o sea, esa historia no terminó ahí. Dios nos estaba dando a entender lo que iba a pasar, iba a ocurrir de todos modos, eso sí. Entonces, el arma, ese cuchillo, ¿verdad? Se volvió a levantar y Dios mismo mató ahí a su Hijo para salvación de todos nosotros. Amén. Amén. Esa historia continuó, no se acabó, se cumplió, se llevó a cabo, amén, lo está viendo. Entonces, Dios lo pudo evitar, sabemos, ¿verdad? Estaba en las manos de Él, librarlo pues, y no estaba en las manos de los hombres, el Señor, ¿verdad? Estaba en sus manos evitarlo, pero dejó que lo mataran, o sea, Dios, como decirlo así, es el que hizo ahí la situación, ofreciendo a su Hijo por nosotros. Dios el Padre Celestial. Entonces, nosotros siempre predicamos, ¿verdad? Como que los romanos, ¿verdad? Junto con los judíos, pues lo ofretaron, lo latigaron, le dieron muerte a Jesús. Pero sabemos que todo está en las manos del Señor, ¿sí? De nuestro Dios. Se pudo evitar, pero Jesús no quiso, ni el Padre Celestial también. Amén. Entonces todo el castigo y la ira de Dios que merecíamos cayó sobre su Hijo, fue traspasado. Dios quebrantó a su propio Hijo. Dios trató a Jesús como a cualquier hombre, ¿sí? Como si fuera usted, como si fuera yo, ¿verdad? Un hombre, ya les dije, ¿verdad? No, arrepentido. Cristo vive. Amén. Entonces, fíjense, ahora Dios puede, de alguna manera, ¿verdad? Dios puede justificar a los pecadores, Dios el Padre, y hacerlos, ¿verdad? Justos, gracias al sacrificio de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, gracias a Cristo, gracias mi Señor por lo que hiciste por mí. Ahora entiendo, amada, comprendo lo que realmente pasó ahí, lo que pasaste, ¿verdad? Ese trago amargo, esa copa ahí, ¿verdad? Que ibas a pasar y que tú lo sabías, mas no trataste de evitarlo, sino al contrario, ¿verdad? Quisiste de alguna manera, por salvación mía, por salvación de todos, hacerlo. Entonces debemos amarle, debemos adorarle, servirle, ¿verdad? Si verdaderamente estás agradecido y si verdaderamente hemos entendido este mensaje, entonces cambiemos cada uno de nosotros y demos esos frutos dignos de arrepentimiento que nos habla la palabra del Señor, ¿sí? Ser cristianos verdaderos en los cuales hay cambios verdaderos, en los cuales hay cambios que nosotros estamos observando, que otra gente también está observando y que están, y ya les dije, que dicen, ahí va un cristiano, alguien que verdaderamente me ayudó, me apoyó, alguien que me ama, ¿sí? Que digamos eso también los unos de los otros. No le digo que, ¿verdad?, nos estemos acabando los unos por los otros. Si hemos entendido el sacrificio, vamos a ser, ¿verdad?, como Cristo, ¿verdad? Tenemos, le digo, ¿verdad?, su Espíritu Santo, Él nos guía. Entonces tenemos incluso la mente de Cristo. Tenemos que ser otros, hermano, pedirle a nuestro Señor, ¿verdad?, darle gracias por lo que hizo. Le digo, si yo he entendido todo esto, entonces de aquí en adelante, ¿verdad?, voy a seguir con esos cambios que yo vengo haciendo en toda mi vida. Voy a continuar hasta que, ¿verdad?, yo no sé, sea otra persona y todos digan de mí, ¿verdad?, mis hijos, mi familia principalmente, los de allá afuera, ¿verdad?, que yo soy un cristiano.
Y eso se tiene que oír, hermano, porque de otra manera quiere decir que soy, ¿verdad?, un cristiano, a medias un cristiano que no está siguiendo los mandamientos del Señor, ¿verdad? No está bajo la voluntad de Él. Cristo vive. Entonces, ¿verdad?, que el sacrificio de Jesús, pues, no sea en vano. Amén. No sea en vano, sino que hayamos entendido y lo valoremos, le digo, ¿verdad? Y esto que hemos aprendido también, pues se lo pasemos, ¿verdad?, lo prediquemos a nuestras familias, a nuestros hijos, y principalmente a la gente que no conoce, la gente, ¿verdad?, que está sin Dios, sin esperanza, que va directo, le digo, al infierno, a ese lago de fuego, que va directo a sufrir la ira de Dios. Amén. Cristo vive. ¿Le duele? ¿Nos puede? Pues empecemos, ¿verdad?, por nosotros mismos. Si no quiero estar ahí en ese lugar, ¿verdad?, en el lugar entonces, si me duelen los demás, voy a tratar de predicarles también, de hablarles. Amén. Amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Por esto que hemos oído, yo veía, ¿verdad?, este estudio, todo eso, y pues, Señor, claramente estamos a veces, ¿verdad?, fuera de lo que es un cristiano, ¿verdad?, verdadero, o sea, como tú quieres darnos forma, a veces no estamos, o sea, no dejamos que tú nos moldees, o sea, estamos moldeándonos, ¿verdad?, conforme al mundo, conforme a las obras del enemigo aquí, pues todo lo que se está dando, y no tiene que ser así. Nuestro Señor, ¿verdad?, nuestro Dios, mi Dios iba a decir, nos dejó, hermanos, la palabra para que seamos otros. No, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, o sea, tenemos que ser diferentes, tiene que haber diferencia en el cristiano, se tiene que notar forzosamente. Amén. Que Dios les bendiga mucho, ¿verdad? Llévese todo esto en su corazón y siga acercándose al Señor con más ánimo, con más gozo, más alegría, más ímpetu, con más remordimiento, ¿verdad? Así lo que Dios hizo, pues, valoremos esa obra que Él hizo verdaderamente, lo que sufrió, lo que es el desamparo, sufrir la ira de Dios. Él sufrió la ira de Dios, hermano. Amén. Cristo vive. Que Dios les bendiga muchísimo, y así dejamos aquí a nuestro hermano, ¿verdad?, que va a despedirnos. Cristo vive. Gloria al Santo de Israel. Aleluya.